Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Jesús nació verdaderamente el 25 de diciembre. Hay una objeción a la fecha de nacimiento de Jesucristo y que la iglesia pues conmemora el nacimiento del Hijo de Dios. Para empezar, vamos a decir que la Biblia no es explícita en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, vamos a aclarar que la iglesia no celebra fechas. La iglesia celebra el gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. La iglesia conmemora el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre. Navidad significa nacimiento y nosotros conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios. Como nos dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad es realmente la gran fiesta de la teofanía. La gran teofanía, que significa la gran manifestación de Dios. San Jerónimo decía que la Navidad es la fiesta del silencio, porque ocurren tres misterios. La encarnación ocurre en el silencio del vientre materno de la Virgen María. La Navidad ocurre en el silencio del vientre de la noche y la resurrección ocurre en el silencio del vientre de la tierra. Así es de que Navidad conmemoramos el gran nacimiento del Hijo de Dios, el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Pero vamos a ver que existe la posibilidad de que Jesucristo afirmativamente sí hubiese nacido un 25 de diciembre. Partiendo del Evangelio de San Lucas, existe la gran probabilidad que Jesús naciera en diciembre. El profesor Shemahau Talmón de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el docente, tomó un estudio partiendo del pasaje del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 5 al 13, en el que se cuenta que en la época al que Herodes era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, marido de Isabel. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en este capítulo. Capítulo 1, versículo 5 al 13. Dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un hombre que se llamaba Zacarías, y era un sacerdote del grupo de Abías. La esposa de Zacarías se llamaba Isabel, y era descendiente de una familia de sacerdotes. O sea, Isabel es la madre de Juan Bautista, y ella era prima hermana de María, la madre de Jesús. Zacarías e Isabel eran personas realmente buenas a los ojos de Dios, vivían de acuerdo a todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel no podía tener familia y ambos eran ya de avanzada edad. Mientras Zacarías estaba sirviendo en el templo delante de Dios según el orden de su grupo, echaron suerte según la costumbre y fue designado para entrar en el santuario del Señor y ofrecerle el incienso de la tarde. Y mientras el pueblo permanecía afuera en oración, él se le apareció el ángel del Señor. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías al verlo se turbó y tuvo miedo. El ángel le dijo entonces: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel te dará un hijo al que llamarás Juan. Este es el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, Lucas dice que mientras Zacarías oficiaba ante el Señor el turno de su clase, según la usanza del servicio sacerdotal, le tocó suerte entrar al templo, o sea, a Zacarías, para hacer la ofrenda del incienso, y en ese momento se le apareció un ángel que le predijo el nacimiento de un hijo que habría de llamarse Juan. O sea, aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. Se sabe que en el antiguo Israel, los que pertenecían a la casta sacerdotal se dividían en 24 clases, que se organizaban en un orden inmutable y que debían prestar servicio litúrgico en el templo durante una semana, de sábado a sábado, 2 veces al año. La clase del sacerdocio Zacarías, la de Abías, era la octava en la orden oficial. Con la ayuda del calendario de la comunidad esencial de Qumran, el profesor Talmón reconstruyó los turnos y el segundo de los cuales caía en septiembre. Las antiguas iglesias de Oriente celebraban de hecho la concepción de Juan
entre el 23 y 25 de septiembre. El Evangelio de San Lucas dice que la anunciación del ángel Gabriel a María sucedió 6 meses después de la concepción de Juan. Esto lo vemos en Lucas 1:26. Las liturgias orientales y occidentales concuerdan en la identificación de esta fecha con el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro 25 de marzo, fecha en que la Iglesia celebra el anuncio del ángel y la concepción de Jesús. La fecha de nacimiento, por tanto, debería ser colocada 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre en el año gregoriano. Los estudios del profesor Talmón, sin embargo, no han callado las voces de los que apoyan la falta de fundamento de esta fecha, considerada contraria al relato evangélico de Lucas, ya que ésta habla de pastores que pasan la noche al raso, evocando un contexto más primaveral que invernal. Con respecto a esto se evocan las normas de pureza típica del judaísmo, recordando antiguos tratados de los que los rebaños se diferenciaban en tres tipos, y los cuales se dividían así: los compuestos solo de ovejas de lana blanca, consideradas puras, y que después de pastar volvían a entrar en el redil en el centro de las poblaciones; las compuestas por ovejas de lana en parte blanca y negra, que por la tarde entraban en redil y dispuestos afuera de las poblaciones; y las ovejas de lana negra, consideradas impuras, que no podían entrar ni en las ciudades ni en los rediles, debiendo permanecer en la intemperie con sus pastores en cualquier periodo del año. El Evangelio recuerda además que los pastores hacían turnos de guardia, lo que indicaría una noche larga y fría, apropiado al contexto invernal. En la noche que acoge la misa más tradicional de la Navidad, la de medianoche, que recuerda cómo el Papa de Roma solía celebrar 3 Eucaristías en esta festividad, la primera de las cuales comenzaba alrededor de la medianoche y se celebraba en la Basílica de Santa María la Mayor, donde según la tradición se encuentran las reliquias del pesebre en el que fue depositado el niño Jesús. El pontífice celebraba además la misa para la comunidad griega de Roma en la iglesia de Santa Anastasia, quizás en recuerdo de la Anastasis, la resurrección. Era la celebración que hoy en el misal figura como la misa de la aurora, y la tercera misa era finalmente la que nosotros llamamos diurna, que el Papa celebra en San Pedro, que se encontraba fuera de las murallas romanas, para quien vivía a las afueras, esencialmente a la población rural. Nosotros conocemos la misa tradicional como la misa del gallo y la misa de Christmas, que se celebra a los anglosajones, toma como misa de Cristo, que significa Christmas. Entonces, la misa del gallo, que se celebra a medianoche, es una tradición que viene muy antigua de la iglesia. Recordemos que nosotros tomamos 3 normas de fe: la Santa Tradición, la Biblia y el Santo Colegio Apostólico de la iglesia. Entonces, según la tradición de la iglesia, nos guiamos por lo que es la misa del gallo, que es la misa que conmemora realmente el nacimiento del Hijo de Jesús. Entonces, según la tradición que guarda el 25 de diciembre, coincidimos con la fecha que la iglesia celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Sin embargo, vuelvo a recalcar, la iglesia no celebra fechas, sino acontecimientos. Nosotros celebramos el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como nos dice Juan 1:14. La Navidad es la gran fiesta de manifestación del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre y habitó con nosotros. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.